La voz de mi nuera resonó todavía en mi cabeza como si estuviera ahí de pie frente a mí, con esa mirada de desprecio que jamás olvidaré. «Seguridad, saquen a esta vieja de aquí», ahora gritó frente a todos en plena cena de Nochebuena. Yo estaba con el plato, aún en las manos, el pavo navideño servido recién sobre la mesa, y las luces cálidas del árbol parpadeaban como si el mundo siguiera igual. Excepto para mí. Todos se quedaron en silencio. Nadie habló, nadie me defendió, ni siquiera mi propio hijo. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno de esos invitados con copas de vino importado y carteras de diseñador imaginaba, era que yo era la dueña de la cadena de tiendas donde mi nuera trabajaba, y que al día siguiente, cuando las fiestas terminaran, ella ya no estaría en su cómoda oficina de marketing, sino limpiando pisos en la sucursal más grande, porque esa noche me hicieron sentir como una sombra, pero yo tenía mi propia luz. Mi nombre es Rosa del Carmen Aguilar, 67 años, pelo blanco, recogido en un moño sencillo, manos marcadas por años de trabajo duro. Soy madre de un solo hijo, Ángel, padre de mi nieto. Mateo, la criatura más dulce que existe. Quedé viuda hace 10 años, y desde entonces aprendí a sostenerme sola sin pedir nada a nadie. Toda mi vida creí que la familia era lo más sagrado. Esa noche descubrí que para algunos las apariencias valen más que la sangre. Llegué a la casa de mi hijo emocionada. Había pasado la mañana entera preparando regalos, un suéter tejido para Mateo rojo con figuras de renos bordadas a mano, una caja de buñuelos crujientes con piloncillo y un pequeño nacimiento que guardé por décadas y quise pasarle como tradición. Imaginaba que me recibirían con un abrazo con villancicos sonando en la sala con olor a ponche y canela. Pero cuando tocaron mis nudillos en la puerta, fue Regina quien abrió. Vestía un vestido de satén verde esmeralda que brillaba con cada movimiento. Collar de perlas, perfume caro. Me miró de arriba a abajo, como quien observa algo fuera de lugar. «Ah, ¿eres tú?», dijo sin una sonrisa. «Buenas noches, mija», respondí con la mejor voz que pude. «Pasa, pero por favor no pongas tus cosas en la sala. Se ve desordenado». Sus palabras cayeron como hielo. Aún así entré. Sonreí. Me dije que era Nochebuena, que no debía tomarlo personal. Dentro de la casa todo era elegancia, mantel blanco impecable, platos dorados, copas brillantes, luces cálidas por toda la escalera. Había invitados que yo nunca había visto, amigos de su trabajo, parejas jóvenes con relojes caros, mujeres hablando de viajes a Cancún, de su nueva camioneta, de dar el brinco a vivir en Santa Fe. Yo, en cambio, llevaba mi vestido más bonito, pero viejo, zapatos gastados, pelo sencillo, y mis regalos hechos con amor parecían invisibles en medio de tanto brillo. Mateo me vio desde la cocina y corrió hacia mí. «Abue Rosá», gritó con alegría. Su risa me llenó el alma como luz de bengala. Él me abrazó fuerte pegando su carita en mi pecho. Ese abrazo me sostuvo más de lo que cualquiera imagina. «Te traje algo, corazón», saqué el suéter. Sus ojos brillaron, pero Regina se acercó de inmediato. «Mateo, no te manches antes de la cena», dijo arrebatándolo suavemente del abrazo. Luego miró mi suéter y sonrió con esos dientes perfectos pero fríos. «¡Ay, qué lindo! Se nota que es hecho a mano, que artesanal». Todos en la mesa rieron bajito, como si lo artesanal fuera vergüenza. Yo tragué saliva. Sonreí. Busqué con la mirada a mi hijo. Ángel estaba al fondo, conversando con un grupo, intentando impresionar con palabras técnicas de su trabajo con una copa levantada. Cuando nuestras miradas se cruzaron,
solo levantó la mano en saludo rápido. Ni siquiera vino a recibirme. Durante la cena, me sentaron al extremo de la mesa, tan lejos que para pedir el pan tenía que levantar la voz. Las conversaciones eran sobre criptomonedas, pasaportes europeos, restaurantes que yo nunca podría pagar. Yo escuchaba en silencio, tomando pequeños sorbos de ponche para que no se notara la garganta apretada. En un momento intenté contar un recuerdo de Ángel cuando era niño. Apenas dije cuando mi hijo tenía 8, y Regina me interrumpió. Sí, suegra, qué bonitos tiempos. Pero ahora Ángel es gerente y tiene metas grandes. Ya no vivimos en esas historias humildes. La palabra humildes sonó como insulto. 2 mujeres se taparon la boca disimulando risa. Yo dejé el tenedor. Traté de mantener la calma. Mateo me miraba con preocupación, como si supiera que algo no estaba bien. Entonces sucedió. Una de las invitadas dejó caer accidentalmente vino sobre el mantel. Yo me levanté rápido para ayudar con servilletas. Regina, en lugar de agradecer, gritó: No toque nada, va a manchar más. Y luego, frente a todos, con una voz que cortó el ambiente como un cuchillo: Seguridad, saquen a esta vieja de aquí ahora mismo. Silencio absoluto. Las luces seguían brillando, el árbol seguía sonando con villancicos. Pero dentro de mi pecho algo se rompió. 2 empleados se me acercaron incómodos sin saber qué hacer. Yo levanté la vista hacia Ángel. ¡Hijo! Él bajó la mirada. Ni una palabra. Me levanté por mi cuenta. Tomé mi bolsa, el suéter, los buñuelos aún calientes. Nadie me siguió. Solo escuché las risas disimuladas de fondo y el tintinear de copas. Al salir la noche estaba fría. El viento de diciembre olía a ocote y calle mojada. Caminé despacio hasta la parada del taxi con las manos temblando. No sé si de tristeza o de rabia. Allí bajo el cielo lleno de luces navideñas me juré algo. No van a volver a humillarme jamás. Mañana Regina aprenderá quién soy. Dormí poco aquella noche. En realidad no sé si dormí. Me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando el suéter rojo que aún olía a casa a Navidad, a lo que debió ser una celebración familiar y terminó siendo una escena de humillación. Las palabras de Regina se repetían una y otra vez, como eco en un cuarto vacío. ¡Saquen a esta vieja de aquí! Cada vez que lo recordaba, el pecho me ardía. No por insulto he escuchado peores cosas en la vida, sino porque salió de alguien que yo recibí en mi familia con cariño, alguien a quien abrí mi hogar cuando se casó con mi hijo, alguien a quien traté como hija. Y también porque Ángel se quedó callado. Eso dolió más que todo. Me levanté antes del amanecer. El cielo todavía era azul oscuro cuando puse agua al fuego para café. El silencio de mi casa contrastaba con el bullicio de la noche anterior. Miré alrededor mi sala pequeña, mis sillones tejidos, las fotos viejas en las paredes, recuerdos de un pasado que a Regina le avergonzaba. Pero para mí, cada foto era un triunfo. En una de ellas estaba yo con mi esposo José, frente a la primera tienda que abrimos juntos, Abarrotes La Guadalupana, un localito de lámina y madera, con olor a frijoles recién cocidos y a detergente barato. Trabajamos años, día y noche, sin vacaciones, sin lujos. Mientras él atendía cajas, yo llevaba cuentas, limpiaba estantes, barría, hacía pedidos. Ganábamos poco al principio, pero crecimos. Primero 2 tiendas, luego 5, luego 15. Y cuando José murió, 3 días después de mi cumpleaños, 57, me tocó seguir sola. El mundo esperaba que me hiciera chiquita, que me quebrara, pero no lo hice. Yo tomé el mando. Me tocó negociar con proveedores, despedir a ladrones, contratar gente nueva, aprender de contabilidad avanzada, modernizar sistemas.
convertí esa pequeña tiendita en una cadena de más de 40 sucursales en todo el país, con trabajadores, proveedores, familias completas, dependiendo de mis decisiones, y con un consejo administrativo que me veía con respeto, con miedo también cuando era necesario. Y Regina, ella nunca lo supo. Para ella, yo era solo la mamá de Ángel, la señora de barrio, con vestido antiguo, que tejía suéteres como abuelita de rancho, y yo permití que lo creyera, no porque me avergonzara de quién soy, sino porque quería una relación sencilla. Yo no necesitaba presumir poder. El poder real no necesita anunciarse. Tomé mi bolso, mi suéter, mis llaves. Aún no amanecía cuando cerré la puerta de mi casa. El aire frío de diciembre me golpeó la cara y me aclaró la mente. Esa sensación de decisión firme me recorrió el cuerpo como corriente eléctrica. Hoy Regina aprenderá a respetar, no con gritos, no con humillación pública como ella hizo conmigo, sino con orden, con estructura, con Dios y la vida como testigos. Llegué a la oficina central a las 6:20 de la mañana. Ese lugar siempre me da paz, las luces del lobby encendidas, apenas olor a café recién hecho, el sonido de la máquina de fichar empleados. La recepcionista levantó la cabeza sorprendida. Doña Rosa, feliz Navidad atrasada. Tan temprano, hoy sí, hija, respondí sonriendo. Hoy necesito trabajar más que nunca. Subí al piso 9 donde está mi oficina. Pisé el mármol brillante con pasos firmes. Saqué mis gafas, encendí la computadora, abrí el sistema interno. Tecleé despacio saboreando cada clic. Regina Palacios, Departamento de Marketing. Supervisora de campañas. Su foto apareció en pantalla. Perfecta. Sonrisa ensayada. Yo sabía que detrás de esos dientes blancos había veneno. Revisé su expediente y entonces lo vi. 3 quejas formales, todas ignoradas, por falta de pruebas o porque ella solo buscaba eficiencia. Queja 1. Cajera, 58 años, tratamiento despectivo. Comentarios sobre edad y lentitud. Queja 2. Almacén, 55 años. Asignación de tareas pesadas, sin apoyo, amenazas veladas. Queja 3. Caja central. Madre soltera. Negación de permisos médicos del hijo. Las palabras eran frías en pantalla, pero detrás de cada una había una historia, un rostro, una vida. Llamé al Departamento de Recursos Humanos, contestó Maribel, una mujer dulce, con voz siempre amable. Maribel, buenos días. Necesito que prepares todos los expedientes relacionados con estas quejas. También registros de cámaras, horarios, reportes de supervisión, chats, internos, todo. Sin que nadie sospeche. Claro, doña Rosa. Es sobre... Regina preguntó con cautela. Sí, es hora de limpiar la casa. Colgué. Tomé mi taza de café. Miré por la ventana. La ciudad apenas despertaba carros, con luces puestos montando tamales y atole mujeres con rebozo cargando bolsas. La vida sigue, pensé. Pero hoy, una parte de esa vida cambiará. Mientras esperaba los expedientes, mi mente regresó a la cena. Recordé el momento exacto en que Regina chasqueó los dedos ordenando que me sacaran. La frialdad en su voz. La forma en que se sintió poderosa humillándome. Porque en su mundo lo humilde es inferior. Lo sencillo es vergüenza. Lo viejo es desechable. Pero yo no soy desechable. Ningún ser humano lo es. Y mucho menos quienes ya han dado su vida trabajando. A las 8:10 tocaron a mi puerta. Maribel entró con una carpeta gruesa. Aquí tiene todo, doña Rosa. Nadie preguntó nada. Gracias, hija. Esto queda entre nosotras. Leí cada hoja lenta.
Cada palabra me encendía algo en el pecho. No era rabia, era claridad. Regina no solo me había humillado a mí, tenía un patrón de abuso hacia personas mayores. Eso la hacía peligrosa. No solo soberbia, sino dañina. Cerré la carpeta, respiré hondo. Marqué el número de logística interna. Que preparen el área de limpieza para una nueva asignación. Hoy. ¿A quién enviamos? Doña Rosa a Regina Palacios, supervisora de marketing. Hubo silencio al otro lado, pequeño pero suficiente para saborear la sorpresa. Inmediato añadí: cambia su puesto a auxiliar de aseo y mantenimiento. Jornada completa. Con informe. ¿A quién? A mí. Solo a mí. Colgué y apoyé las manos en el escritorio. Mi reflejo en el cristal mostraba una mujer mayor, sí, pero también mostraba una mujer con poder, con historia, con dignidad. Y esa dignidad nadie me la vuelve a arrebatar. Cuando terminé el café, ya tenía claro el siguiente paso. No bastaba con cambiarle el puesto a Regina. Se necesita entender el daño que había causado. Un castigo sin verdad es solo venganza, y yo no quería venganza, quería justicia. Para mí, para mis empleados, para todas las manos que habían sostenido esta empresa desde que era apenas un sueño con paredes de lámina. Tomé la carpeta de quejas y marqué el primer nombre: Doña Carmen Torres, caja principal, 58 años. Llamé a supervisión y pedí que la enviaran a mi oficina. No dije para qué. Sabía que si la gente escuchaba, se reunió con la dueña, correría el rumor y Regina lo sabría antes de tiempo. Y yo quería que el golpe llegara limpio, sin advertencias, sin excusas. 10 minutos después, Carmen estaba frente a mí. Una mujer bajita, de cabello teñido de castaño claro, manos temblorosas. Llevaba 20 años trabajando conmigo. La había visto embarazada, enferma, reír, llorar. Gente como ella es el corazón de mis tiendas. Pasa, hija, le ofrecí asiento. ¿Recuerdas que hace meses presentaste una queja? Ella bajó la mirada, como si hablar mal de un superior fuera pecado. Sí, doña Rosa. Pero mejor ya no importa. Yo no quería problemas. Lo que te pasó sí importa, le dije despacio. Cuéntame con calma. Carmen respiró profundo y su voz salió quebrada. Fue en abril. Estaba yo en caja cuando Regina vino a revisar inventario. Me habló delante de clientes, diciendo que tardaba mucho, que mis manos ya no respondían como antes. Sus ojos se llenaron de agua. Me dijo que quizás era momento de retirarme, que las tiendas necesitan gente joven. Pausa. Sentí un nudo en la garganta, porque pude verme en ella, en esas palabras, en ese desprecio. ¿Y por qué no insististe con la queja? ¿Porque su jefe la defendió? Dijo que Regina solo quería mejorar productividad, y yo no quise buscar problemas. Necesito este trabajo para ayudar a mi hija con sus estudios. No dije nada. Solo me levanté y le puse una mano en el hombro. Gracias por ser valiente al contarme. Esto no se quedará aquí. La vi salir más ligera, como si llevara meses con esa piedra atorada. Suspiré. Marqué el siguiente nombre. Don Ernesto Ramírez Almacén, 55 años. Llegó con manos fuertes, espalda encorvada por cargar cajas durante décadas. Se sentó sin mirarme. ¿Sabe por qué estoy aquí?, preguntó serio. Quiero escuchar tu versión, respondí. Ernesto tragó saliva. Regina me cambió a turno nocturno solo porque le pedí apoyo con mercancía pesada. Dijo que si no podía cargarla, quizá ya no servía para el puesto. Ella se burló frente a todos. Lo contó sin lágrimas, pero con vergüenza, como si haber sido humillado fuera culpa suya. Don Ernesto, le dije, usted
Ayudó a fundar las primeras bodegas. Si alguien sabe cómo manejar inventario, es usted. Él levantó la mirada. Sus ojos brillaron. Nadie me había dicho eso en años. Gracias, patrona. Guardé silencio largo. Y entendí algo. Regina no solo ofendía. Arrancaba valor, apagaba espíritus. Eso es lo más terrible que puede hacerse con alguien que ha trabajado toda su vida. Quedaba un expediente más, el que me dolió más leer. Yasmín Molina Cajera, auxiliar, 26 años, madre soltera. Su queja era por algo pequeño en apariencia, pero grande en humanidad. Regina le negó permiso para llevar a su hijo al hospital cuando estaba con fiebre alta. Le descontó el día. La llamó irresponsable por no saber organizar su vida. La mandé llamar. Entró tímida, con uniforme arrugado, ojeras profundas. Yasmín, le dije suave, cuéntame lo que pasó con Regina. Ella apretó los labios conteniendo lágrimas. Mi niño estaba muy malo. Me llamaron de la guardería. Le pedí permiso a Regina para salir una hora, solo una... Sus dedos jugaban con el borde de su suéter. Me dijo que no, que si salía no regresara. Y yo salí. Tuve que hacerlo. Hiciste lo correcto, respondí. Ella me miró como si mis palabras fueran un salvavidas. Me descontó el día completo y después, durante semanas, me relegó a reponer estantes en vez de caja. Dijo que yo no era confiable. La joven se derrumbó y lloró en silencio, sin gritos, sin drama. Solo ese llanto callado de las mujeres que han tenido que ser fuertes tantas veces que ya no recuerdan cómo pedir ayuda. Le di pañuelos. Tu hijo ya está bien. Sí, gracias a Dios. ¿Sabes por qué te llamé hoy, no, señora? Pensé que tal vez me despedirían. Negué con la cabeza. No vine a despedirte, vine a escuchar. Y gracias a ti, a Carmen y a Ernesto, sé exactamente qué tipo de persona es Regina como supervisora. Ella se quedó paralizada, sorprendida de que su voz importara. Cuando Yasmín salió, me quedé sola en mi oficina. Encendí la grabadora interna. Anoté fechas, evidencias, testimonios. El silencio era pesado, pero debajo había claridad. Una claridad fría como el mármol bajo mis pies. Tomé la carpeta, la abracé contra el pecho un momento. Pensé en José, mi esposo. Haz lo correcto, Rosita, parecía decirme desde alguna parte. Nuestra empresa se construyó con dignidad. Miré mis manos, tatuadas por el tiempo, por los detergentes, por las cajas que alguna vez cargué igual que Ernesto. Nadie debería avergonzarse del trabajo. Ni Yasmín por ser madre soltera, ni Carmen por ser mayor, ni yo por ser vieja. Y de pronto supe qué hacer. No bastaba con cambiar la limpieza. Debía ver cómo trataba a los demás sin su máscara de supervisora. Debía verla desde abajo como una más, sin que supiera que yo era la dueña, sin que pudiera fingir cortesía. Me levanté, fui al almacén de uniformes, tomé uno gris de limpieza talla grande, me puse una gorra, oculté mi pelo blanco, un poco de polvo en el rostro suficiente para verme como cualquier trabajadora cansada. Me miré en el espejo, sonreí. Yo, Rosa Aguilar, dueña de la Guadalupana, estaba lista para entrar como la empleada más invisible del lugar, porque antes de enseñar una lección, quería conocer el corazón verdadero de mi nuera. Y a partir de mañana, ella ya no vería a su suegra, vería a Rosy, la señora de limpieza, a ver si así aprendía lo que vale una vida trabajada. Llegué al almacén central antes de que el reloj marcara las 7. El aire olía a cartón húmedo, a cloro y a café barato, ese que las chicas del área de limpieza preparan en garrafón y azúcar morena, porque el gourmet es para los de oficina.
Me puse el uniforme gris que había guardado la tarde anterior, holgado áspero, con el logotipo bordado ya medio deshilado. Amarré mis cabellos blancos en un chongo bajo y los escondí bajo una gorra vieja. Me miré en el espejo del baño. Ninguna joya, ninguna gota de maquillaje, ninguna señal de que yo era la dueña del edificio. Solo una mujer mayor lista para trapear pisos. Respiré hondo. Sentí el corazón golpearme el pecho. No sabía si era nerviosismo o una fuerza que llevaba años esperando salir. Hoy no sería Doña Rosa. Hoy sería Rosy, personal de limpieza. Tomé el carrito cubeta azul trapeador, desgastado botella de desinfectante con etiqueta rayada. El piso frío bajo mis tenis viejos me ancló al papel. Y así, sin escoltas, sin secretaria, sin tacones, bajé al área que casi nadie mira. El sótano. El sótano es otro mundo. No hay aroma a café caro, ni sillas ergonómicas, ni música ambiental. Hay ruidos de cajas, vapor de cocina, risas con cansancio y manos que nunca dejan de moverse. Allá abajo se sostiene el trabajo invisible del que presume la oficina de arriba. Apenas crucé la puerta, escuché: «¿Quién es la nueva?», dijo una voz ronca. Era Marta, encargada del equipo de limpieza. Morena fuerte, de unos 50 años, carácter directo. «Soy Rosy, señora, recién asignada». «De marketing te mandaron sí», respondí bajando la mirada como haría cualquier recién llegada que no quiere problemas. Marta soltó un bufido. «Entonces seguro no aguantaste el ritmo ja. Pasa acá, todas somos luchonas. Si no te gusta ensuciarte las manos, mejor vete de una vez». Sonreí por dentro. Si supiera. Marta me dio guantes de hule grueso. Me asignó baños del segundo piso. Los ejecutivos dejan cochinero con tanta prisa. No te asustes si ves colillas en el lavamanos. Y cuidado con la señora de marketing. Esa se siente reina. Mi estómago se apretó. Reina. Qué bueno que lo mencionara ella primero. Subí por las escaleras cargando la cubeta. Cada escalón un recordatorio de mis rodillas viejas. Pero no me quejé. Las mujeres que limpian no se quejan, tragan y siguen. En el segundo piso, el pasillo olía a perfume caro. Las paredes tenían cuadros minimalistas. Las puertas lucían letreros dorados, gerencia, proyectos, marketing. Y fue ahí donde la vi Regina. Venía caminando con tacones finos, sosteniendo una carpeta y un café de Starbucks en la otra mano. Su cabello castaño claro, recogido en una coleta impecable, labios rojos, mirada afilada. Iba acompañada de dos chicas jóvenes, riendo como si el mundo entero fuera un escenario para lucirse. Yo estaba con la cubeta frente a la puerta del baño. Ella pasó junto a mí y ni siquiera me miró. Ni una. Sola vio el trapeador mojado y frunció la nariz. «Huele a cloro, qué horror», murmuró. «Perdón, señora», dije con voz suave. Ella apenas levantó una ceja. «Limpia rápido. Tengo junta y no quiero ver charcos. Y procura no dejar rayas. La vez pasada un piso quedó horrible». Ni me vio al hablar. Mis manos temblaron. No de miedo, de rabia contenida. Me tragué el orgullo como pastilla amarga. Ese era el trato que daba a cualquiera que creyera inferior. Exacto lo que necesitaba ver. Pasé la mañana limpiando baños de ejecutivos. Escuché comentarios cuando entraban sin saber qué escuchaba. Estas señoras tardan siglos en secar el piso. Seguro ni secundaria tienen. Para eso estudié, para no acabar así. Recordé cada queja de mis empleados. Ahora esas palabras tenían voces reales, rostros reales. Al mediodía bajé a la cocina del personal. Olor a frijoles refritos, arroz con jitomate y tortillas calientitas. Las mujeres reían mientras picaban cebolla.
Allí nadie era invisible. ¿De dónde vienes, Rosy?, preguntó Julia, joven, con trenzas negras. De marketing, respondí. Todas soltaron un ¡ah!, como si hubieran resuelto un misterio. Con razón te mandaron para acá, rió Marta. Esa área es puro estrés y gritos. ¿Y la supervisora?, pregunté con inocencia. Julia rodó los ojos. Regina, uff, le encanta pisotear a la gente. Ayer llamó Tortuga a Carmen porque tardó en imprimir. Otra añadió, y la semana pasada dijo que Olivia olía a armario viejo. Las risas fueron amargas, no divertidas. Más risa de resignación que de alegría. Comimos juntas. Frijoles, arroz, tortillas hechas a mano. Más ricos que cualquier cena elegante. Sentí que pertenecía más ahí que en la mesa de Nochebuena. Un grupo de mujeres fuertes trabajadoras que se apoyaban. Mi gente. A las 4 p.m. sonó el radio interno. Personal de limpieza al piso 3. Derrame de café en sala de juntas. Fui. Y ahí estaba ella otra vez. Regina molesta moviendo papeles. Por fin dijo. Apenas me vio. Se derramó café. Limpia rápido, esto huele espantoso. Asentí en silencio. Me arrodillé y empecé a limpiar. Pude sentir su mirada encima, crítica, impaciente. De pronto, escuché cómo hablaba con una colega. Mi suegra anoche fue un desastre. Imagínate, llegó con buñuelos envueltos en servilleta como si estuviéramos en barrio pobre. Se nota que no está a nuestro nivel. La frase fue como cuchillo. Apreté el trapo con fuerza. El café caliente salpicó mis manos, pero no dije nada, no todavía. La otra mujer rió. ¿Y tu esposo qué dijo? Nada, Ángel, se quedó callado. Tú sabes, los hombres odian conflicto. Además, su mamá es, bueno, humilde. Mejor así. Yo no pienso cargar con vergüenzas. Humilde, vergüenza, otra vez las mismas heridas. Pero esta vez no lloré. Esta vez tomé aire y sonreí, porque cada palabra que salía de su boca sería la misma que escucharía luego. De mi propia oficina. Terminé de limpiar, me levanté despacio por mis rodillas, y cuando me di vuelta para tomar la cubeta, Regina levantó la voz. Oye, Rosy, ¿puedes limpiar también el vidrio? Está lleno de huellas. Claro, señora, respondí. Ella ni siquiera sabía que estaba hablando con la mujer que podía despedirla en un segundo, pero no quería despedirla. Quería que se viera, que escuchara su propia crueldad reflejada, que sintiera lo que era estar abajo. Mientras frotaba el vidrio, pensé, ¿cuántas veces Regina habló así con mi hijo? ¿Cuántas veces lo convenció de callar? ¿Cuántas veces Mateo la vio menospreciar a otros? Una cosa es que una nuera no te quiera, otra es que enseñe desprecio a tu nieto. Y ese día tomé una decisión distinta a la de la empresa, una decisión como madre, como abuela. No permitiría que mi nieto creciera creyendo que la bondad es debilidad, ni que la pobreza es motivo para pisotear. Guardé esa decisión en el pecho, como un fuego pequeño que pronto sería incendio, porque al día siguiente Regina no solo limpiaría cafeteras, subiría a mi oficina sin saber por qué, y frente a mí tendría que ver lo que hizo. Conmigo, con mis empleados, con ella misma. Al amanecer del lunes subí al edificio con un nudo pequeño en el pecho. No era rabia, era la gravedad de saber que ese día algo cambiaría para siempre. Durante una semana observé cada queja, cada reporte y cada correo, no para castigar, sino para confirmar que la decisión no naciera del dolor de Nochebuena, sino del deber que tenía como líder. Antes del encuentro con Regina, llamé a Recursos Humanos y al Departamento Legal. Revisamos las 3 denuncias formales que existían desde hacía meses, las capturas de correos
con lenguaje despectivo hacia personal mayor y redactamos un acta de amonestación oficial. Todo quedó documentado. Quería asegurar que cualquier medida fuera justa, no impulsiva. Helen, mi asistente, colocó los expedientes sobre mi escritorio. 3 carpetas gruesas, 3 historias ignoradas, 3 vidas que merecían respeto. Doña Rosa, dijo ella despacio, ¿está segura? Más segura que nunca. Le pedí que citara a Regina a las 11 por el elevador principal. Quería que caminara frente a mi nombre en la placa de fundadora y directora general. No por humillarla, sino para permitirle ver con sus propios ojos lo que se negó a mirar aquella noche en mi mesa. A las 11 en punto, Helen avisó por el intercomunicador. Ha llegado. Me quedé de pie mirando por la ventana. Escuché la puerta abrirse. Regina entró con paso tenso, tacones inseguros, maquillaje, más sobrio de lo habitual. Alzó la vista. Me vio. Y la sorpresa en su rostro fue casi audible. «Suegra». Tomé asiento, dije con calma. Ella tembló, dudó y obedeció. Sobre la mesa empujé la primera carpeta. «Carmen Torres, ¿te suena?» La cajera respondió rápido. Siempre comete errores. La cajera, que lleva 20 años aquí. Corregí. En este reporte indica que la expusiste frente a clientes por vieja lenta. Mostré la segunda carpeta. Ernesto Ramírez. Almacén. 30 años cargando cajas. Dijiste que era estorbo. Su gesto se endureció. La tercera. Yasmín, la madre joven, que pidió permiso para su hijo enfermo. Tu respuesta, si te vas, no regreses. Regina apretó la mandíbula. Su voz baja. Estaba bajo presión. Deslicé entonces las copias de correos electrónicos con frases subrayadas, demasiadas dinosaurias en caja. La gente de limpieza se reemplaza fácil. Cuando levantó la vista, ya no tenía argumentación, solo frustración. Esto es por la cena, soltó finalmente, por lo que pasó en Navidad. La miré fijo. La cena fue la gota, pero esto toqué las carpetas es evidencia, no castigo, procedimiento. HR ya firmó, legal también. Ella tragó saliva. Entonces dígame qué quiere de mí. ¡Que renuncie! Negué lentamente. Quiero darte una elección, 2 caminos. Regina enderezó la espalda intentando recuperar elegancia. Te escucho. Opción 1, renuncias hoy. Recursos Humanos procesa salida. Te firmo una carta laboral neutra para que consigas trabajo donde desees. ¿Y la otra? Respiré profundo. Opción 2, reubicación inmediata al área de limpieza y mantenimiento. 6 meses, mismo trabajo que quien tú llamaste gente reemplazable. Con contrato vigente, con acompañamiento de HR, sin degradación ilegal. Como aprendizaje real, no como castigo. El color se le fue del rostro. ¿Limpiar baños? Eso es humillante. Ningún trabajo honesto humilla, respondí. Humilla la intención con la que se mira al otro. Tú tuviste poder y lo usaste para aplastar. Ahora tendrás oportunidad de aprender lo contrario. Silencio espeso. Regina respiró hondo, mirada altiva, intentando sobrevivir al golpe de realidad. Me quedo, dijo finalmente, iré a limpieza. Pero Ángel sabrá que su madre me odia. Ángel sabrá todo, le dije, pero no por chisme, por verdad cuando sea momento. Regina se levantó temblando entre furia y miedo. Esto no termina aquí. Depende de ti, le respondí con serenidad. De tu crecimiento o de tu orgullo. Cuando salió me quedé sola en la oficina. Las hojas sobre la mesa seguían ahí, pero algo dentro ya se había movido. Yo no sentía triunfo. Sentía peso, responsabilidad y una calma suave. La justicia no siempre grita. A veces solo ordena.
Regina llegó al día siguiente con el uniforme gris doblado bajo el brazo, como quien lleva una vergüenza envuelta. Su postura seguía altiva, pero los ojos delataban algo nuevo: miedo. No miedo a trabajar, miedo a caer del pedestal donde había construido su identidad. Desde temprano, coordiné con Recursos Humanos y Legal la formalización del traslado contrato actualizado, notificación firmada, seguimiento quincenal. Nada improvisado, nada personal. Todo en regla, como corresponde a una empresa seria. Solo después de ese proceso, la envié al sótano con Marta. No bajé a verla el primer día. No quería hacer sombra sobre ella. El aprendizaje necesita silencio. Pero Marta me escribió un mensaje al mediodía. Se le cayó la cubeta 3 veces. Está llorando en el baño, pero cuando sale dice que no necesita ayuda. No respondí. Me quedé mirando la pantalla un rato, pensando en cómo el orgullo es un vidrio fino transparente, pero corta cuando se rompe. A las 48 horas decidí observar de lejos. Desde el pasillo de vidrio que daba al área de mantenimiento, la vi tallando un piso pegajoso. Su manicura perfecta ya no existía. Su cabello recogido con ligas simples, respiración pesada. Cada movimiento decía: no pertenezco aquí, pero el trapeador no entiende de estatus. Una tarde, un niño que acompañaba a su madre clienta tropezó y cayó de rodillas. Lloró fuerte. Nadie reaccionó primero excepto Regina. Se acercó rápido, instinto genuino, lo levantó suavemente, sopló la raspadita en su piel y le devolvió el globo que se le había escapado. El niño dejó de llorar en segundos. «Gracias, señora», dijo él con sonrisa sincera. Y por un momento, solo por un destello breve, vi otra versión de ella, una mujer capaz de ternura si pudiera bajar sus muros. Pero justo después, Regina se giró y vio a 2 trabajadoras mirándola. Enderezó la espalda, como si la hubieran atrapado siendo humana. «Sigan trabajando», ordenó seca. «No es momento para distracciones». La luz se apagó tan rápido como llegó. Aún así, algo me quedó en el pecho. Quizá aún había una grieta donde sembrar humanidad. 3 días después, Ángel llegó a mi oficina sin avisar. Su voz tenía los bordes rotos. «Mamá». Regina llega a casa cansada e irritada. Dice que tú la estás castigando. Dice que abusas de tu poder. Yo respiré lento. Era momento. Saqué de mi cajón las carpetas con denuncias, el acta firmada por Recursos Humanos y los informes legales con fecha y sello. Los puse frente a él. Antes de tomar decisiones, consulté con Departamento Legal. Recursos Humanos levantó el acta formal. No hubo castigo emocional, solo procedimiento interno. Ella no está ahí por Navidad, dijo. Está ahí porque trató mal a quienes sostienen esta empresa. Ángel leyó en silencio. Primero movió cejas sorpresa, luego apretó labios dolor. Y cuando terminó, soltó el aire como quien se desarma. No lo sabía, susurró. Lo miré. En sus ojos vi al niño que defendía a pajaritos heridos, no al adulto que me dejó sola en una cena. ¿Y ahora qué sientes?, pregunté. Tragó saliva. Vergüenza y rabia, no por ti, por mí, porque no estuve a tu lado. Le puse una mano en la suya. El amor ciega, hijo. Pero cuando llega la claridad, el camino apenas empieza. Ángel respiró profundo. Quiero hablar con ella. Quiero que se disculpe, que asuma. Si no... La frase quedó suspendida como rama quebrada que aún no cae. Yo asentí con serenidad. Esa noche, Regina llegó a casa. No lo vi con mis ojos, pero Ángel me contó después. Arrastró los pies al entrar. La casa silenciosa. Perfume caro mezclado con olor a cloro que ya no lograba ocultar.
Se quitó el uniforme, quedando vestida con camiseta y short. Miró sus manos, uñas rotas, dedos enrojecidos. El espejo del baño reflejó algo que ella no quería aceptar. Su estatus dependía de cómo trataba a otros, no de quién era por dentro. Se sentó en la cama. El celular vibró. Un mensaje de una amiga. «¿Cómo te va? Ya te sacaron de ahí, jaja, qué horror». Regina respondió con dedos débiles. «No puedo renunciar aún. Si lo hago pierdo todo. Pero no aguanto. Esta vida no es para mí». Luego otra frase, apenas un susurro para sí misma. «No puedo ser nadie». Lloró, pero no mucho. Se limpió con rabia, como si llorar también fuera derrota. Ángel la escuchó desde el corredor, y algo dentro de él se partió. Días después, él vino otra vez. Esta vez sin papeles, sin preguntas, solo con decisión. «Hablé con Regina», dijo. «Le pedí que se disculpara contigo y con el personal mayor, que dejara de ver hacia abajo, que reconociera sus actos». Y se negó. Dijo que si la amo, debo defenderla. Y si no la defiendo, entonces soy un hombre débil dominado por mi madre. Sentí un pinchazo. Supe que esa línea sería frontera. «¿Qué decidiste?», pregunté suave. Ángel clavó los ojos en mí firmes como nunca antes. «Que no seré cómplice de soberbia, que mi hijo no crecerá aprendiendo a humillar. Si Regina no cambia, entonces lo correcto es dejarla ir». No dije palabra, solo lo abracé. Un abrazo que cerró un ciclo y abrió otro. Las semanas siguientes fueron un torbellino silencioso. Regina trabajó un mes más en limpieza. Intentó lucir fuerte, pero su orgullo se consumía como vela corta. Sus compañeras la apoyaron, le ofrecieron agua, le enseñaron a usar el desengrasante correcto. Ella aceptó la ayuda. A veces. Otras la rechazó con frialdad. La lucha era interna entre su ego y su necesidad. Hasta que un día entregó una carta formal de renuncia en Recursos Humanos. Ya no hubo insultos, no hubo lágrimas, solo un adiós breve. Me alegró, no, sentí alivio y una pizca de tristeza, porque toda caída puede ser puente de aprendizaje, pero ella eligió la salida antes del crecimiento. Ángel tomó la decisión final. Separación legal, custodia compartida con respeto. Mateo se quedó con lo mejor, amor, calma, y 2 casas que ya no son guerra. Cuando mi hijo volvió a casa con una caja pequeña y Mateo dormido en brazos, solo dijo: «Mamá, quiero empezar de nuevo». Y yo respondí: «Aquí empieza la luz». Han pasado 6 meses desde aquella Nochebuena donde me expulsaron frente a una mesa que yo creía familia. 6 meses desde que mis manos temblaron con un suéter rojo en medio de miradas que me hicieron sentir menos. Y hoy escribo estas palabras desde mi oficina con una taza de café caliente mientras Helen revisa informes al otro lado del vidrio. Afuera los empleados van y vienen con paso tranquilo. Algunos me saludan con una sonrisa, otros solo con un gesto tímido, pero todos con respeto. La empresa no solo se mantiene, respira mejor. Ya no escucho murmullos de miedo cuando se acerca un supervisor. Ya no me llega una queja escondida. Ahora llegan agradecimientos, propuestas, ideas frescas. He descubierto que el poder no está en despedir, sino en construir cultura. Después de formalizar la renuncia de Regina, convoqué al área legal, recursos humanos y supervisión general. Revisamos protocolos, eliminamos vacíos, implementamos medidas nuevas. Toda queja formal llega directo a dirección. Capacitación trimestral de trato digno a adultos mayores. Programas de promoción interna para empleados con trayectoria. Becas de estudio para hijos y nietos del personal antiguo.
no para castigar el pasado, sino para proteger el futuro. La primera beneficiada del programa fue la hija de Yasmín. La vi pasar con uniforme escolar nuevo, orgullosa. Yasmín lloró frente a mí, lágrimas limpias, y me abrazó fuerte. Gracias por no olvidarnos, me dijo. Y ese abrazo valió más que cualquier cifra en un reporte financiero. Un día, mientras revisaba correspondencia, escuché risas en la entrada. Era Ernesto de Almacén, mostrando su fotografía del reconocimiento anual, ojos brillando, medalla sencilla, colgando en su cuello. Hace 6 meses caminaba cabizbajo. Hoy camina con orgullo. Carmen, la cajera, que antes bajaba la mirada, ahora supervisa turno completo. Sus manos tiemblan, menos su voz suena más firme. Son cambios pequeños para el mundo, pero gigantes para un corazón cansado. Y Regina A. ¿Veces alguien menciona su nombre al pasar? Ya no con enojo, sino con un suspiro breve. Supe que se mudó a Querétaro. Intenta conseguir trabajo en otra cadena. No sé si lo logró. Una vez, mientras firmaba unos documentos, pensé en ella más tiempo de lo normal. No con rencor, con reflexión. A veces la vida ofrece una clase y uno decide si escucha o no. Recuerdo la tarde del niño en la tienda, ese instante en que Regina se agachó a ayudar antes de volver a levantar muros. Tal vez esa fue su luz posible. A veces me pregunto si allá, en alguna casa silenciosa, abraza aún su almohada pensando en lo que pudo haber sido. Tal vez algún día comprenda. No deseo que sufra, solo deseo que aprenda. Ángel, mi hijo. Él volvió a ser el niño que recogía gorriones heridos. Su mirada ya no carga vergüenza, sino responsabilidad. Aprendió a ver, no a suponer. Cada domingo comemos juntos. A veces él cocina, otras yo hago mole con receta de mi madre. Mateo corre por la casa con un suéter azul y un lobo bordado orgulloso. Mira, abue, soy un lobo valiente como tú. Ese niño cura lo que la vida rompe. Un día, mientras hacíamos galletas, me miró con seriedad infantil. Abue, ¿verdad que ser fuerte no es gritar? Me detuve. El silencio fue respuesta. Luego le sonreí suave. Ser fuerte es no devolver lo que te lastima. Ser fuerte es elegir la verdad con amor. Él asintió como si lo entendiera con el corazón antes que con la cabeza. El invierno regresó. Encendimos las luces del árbol. Un árbol simple, no como el que brillaba aquella noche de humillación, pero este brillaba de verdad. Mateo colocó la estrella en la punta. Ángel lo sostuvo para que no cayera. Yo preparé ponche. El olor a canela llenó la casa. Paz. Al terminar la cena, cuando todos dormían, me quedé sola frente al nacimiento. Las luces parpadeaban lento como latidos. Pensé en la mujer que fui ese día en la puerta, con manos temblorosas, dignidad herida, voz atrapada. Y pensé en la mujer que soy hoy, con manos firmes, espalda recta, corazón sereno. No gané estatus nuevo. No perdí nada valioso. Gané mi lugar y lo hice sin pisar a nadie. Aprendí que la justicia verdadera no es gritar, toma eso. La justicia verdadera es que la vida se acomode donde pertenece. La justicia verdadera es un hijo que vuelve, un nieto que crece con amor, un trabajador mayor que siente orgullo, una empresa que florece, una mujer mayor que ya no tiene miedo de ser llamada vieja, porque ahora sé que vieja significa historia, significa raíz, significa que sigo aquí, con voz, con luz, con dignidad. Y ahora te miro a ti, que escuchaste mi historia completa. Tal vez te recordó algo, tal vez te dolió, tal vez te inspiró.
quiero preguntarte, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Alguna vez te han mirado como menos? ¿O tuviste que levantar dignidad con tus propias manos? Cuéntame en los comentarios y dime desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Si deseas seguir conmigo, suscríbete o síguenos. Cada día compartimos relatos que tocan, enseñan, sanan. Quizá el próximo también sea un poco del tuyo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu tiempo y tu corazón. Nos vemos en la siguiente historia. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía que el cielo quería arrancar el techo de la central de autobuses. El viento levantaba hojas, bolsas de plástico y hasta el cabello pegado a mi rostro. Y ahí estaba yo, sentada en una banca de metal helado, con la ropa empapada, temblando no solo por el frío, sino por algo peor. Mi hijo Mateo había pasado media hora discutiendo conmigo en el estacionamiento. Y al final, sin mirarme a los ojos, me extendió un billete arrugado. Con esto te alcanza. Ya no podemos mantenerte. $6, 6 miserables dólares. Después de 58 años de vida dedicados a él. La gente corría buscando refugio, mientras los altavoces anunciaban rutas que nadie escuchaba. El olor a café viejo, a pan húmedo y a tierra mojada se mezclaba en el aire. Yo apretaba entre mis dedos ese billete que Mateo me había puesto en la mano como si me estuviera pagando por irme. El agua resbalaba por mis brazos, empapando mi suéter desgastado, y cada gota parecía recordarme que esa noche mi hijo había decidido dejarme atrás. Me quedé mirando cómo subía al coche. Camila, mi nuera, estaba sentada en el asiento del copiloto mirando su celular como si yo no existiera. Cuando las luces del auto se encendieron, pude ver la expresión en su rostro alivio, como si por fin se deshicieran de un estorbo. Entonces Mateo dijo la frase que se me clavó en el alma. Mamá, entiéndelo. Tú ya no eres nuestra responsabilidad. No recuerdo si contesté. No sé si mis labios siquiera se movieron. Solo recuerdo el portazo, el sonido del motor alejándose y la estela de agua que dejaron las llantas al desaparecer entre la oscuridad. Me quedé sola. La lluvia me golpeaba los hombros y sentí que algo dentro de mí se rompía un pedazo que ya no podía volver a su lugar. Caminé hacia adentro de la central porque mis piernas ya no respondían bien y me dolía la espalda por cargar la maleta vieja que Mateo insistió en que me llevara. Para que no digas que no te ayudamos, me había dicho. Me senté en una banca metálica helada que crujió bajo mi peso. A mi lado, una señora indígena vendía bolsas de cacahuates y dulces envueltos en celofán. Tenía las manos arrugadas, llenas de trabajo. Me ofreció uno con una sonrisa pequeña, tímida. Yo negué con la cabeza, porque en ese momento sentí que si abría la boca me pondría a llorar como niña. Mis dedos acariciaron el borde de mi maleta. Dentro llevaba 2 mudas de ropa, una foto de Mateo a los 7 años y la medalla plateada que mi madre me había dejado antes de morir. Todo lo que tenía en ese momento cabía en un espacio tan pequeño. Todo lo demás se había ido, o me lo habían arrebatado. La lluvia golpeaba los cristales en ráfagas furiosas. Cada trueno hacía saltar a los que esperaban su camión. Una pareja se abrazaba para darse calor. Un joven hablaba por teléfono quejándose de que su novia no llegó. Una señora cargaba a su nieta envuelta en una cobijita rosa. Todos tenían a alguien. Todos. Menos yo. Me pregunté en qué momento había cambiado todo. En qué punto Mateo dejó de verme como su madre y empezó a verme como una carga. Recordé cuando él era niño,
sus ojitos negros mirándome desde la cama cuando tenía fiebre. Recordé las noches en vela, los días de trabajo doble, las comidas que yo me saltaba para que él comiera mejor. Recordé cómo le enseñé a amarrarse las agujetas, cómo celebré su graduación, cómo limpié lágrimas cuando lo rechazaron en su primer empleo. Y todo para que a los 58 años me dejara con $6 en la mano. Ese pensamiento me atravesó el pecho como un cuchillo. Sentí que me faltaba el aire. Quise odiarlo, pero el amor de madre es extraño. Incluso cuando te rompen el corazón, una parte de ti sigue esperando una llamada, una disculpa, un perdón, mamá. Pero esa noche no iba a llegar. A lo lejos, unos adolescentes reían tirando agua entre ellos mientras esperaban su camión. En contraste, yo apenas podía cerrar la mano sin que me temblara. El frío se metía entre mis huesos y ese billete arrugado parecía humillarme cada vez que lo veía. Decidí caminar hacia el baño para al menos secarme el rostro. Cada paso dolía, no por el cansancio físico, sino por el peso emocional que llevaba. En el espejo del baño vi a una mujer distinta, ojos hinchados, piel cansada, cabello pegado por la humedad. Me pregunté si esa era yo, si de verdad la Rosa que luchó toda la vida por su hijo había terminado así. Me apoyé en el lavabo respirando profundo, dejando que unos sollozos escaparan sin hacer ruido. Una señora pasó a mi lado y me preguntó si estaba bien. Respondí con una sonrisa automática, esa que todas las madres aprendemos a poner, incluso cuando el alma se nos cae a pedazos. Regresé a la banca y me abracé las rodillas. Miré la pantalla gigante donde anunciaban los destinos Oaxaca, Veracruz, Monterrey, Ciudad de México. Pero ninguno se sentía como hogar. Ningún lugar me esperaba. Y quizá, por primera vez, yo tampoco tenía claro dónde quería estar. Un viento fuerte abrió la puerta de vidrio y la lluvia golpeó el piso con más fuerza. Ese sonido me regresó al momento presente. Había sido abandonada. No era un malentendido. No era un enojo pasajero. Era la verdad. Mi hijo me había dejado y yo solo tenía $6. Pero algo en mí, quizá orgullo, quizá dignidad, quizá una rabia profunda, guardada durante años, me dijo que no podía quedarme ahí para siempre, que esa banca no sería mi tumba emocional. No esa noche, no así. Respiré profundo, cerré los ojos y pensé en lo que haría al día siguiente. No sabía que una semana después la vida iba a dar un giro tan grande, tan absurdo, tan inesperado, que ni siquiera Mateo iba a entender lo que perdió esa noche. Pero eso sería otra historia. La mañana después de aquella noche en la central, amaneció gris, con el aire oliendo a tierra mojada y gasolina. La ciudad parecía seguir su curso normal como si a nadie le importara que yo hubiese pasado la peor noche de mi vida sentada en una banca fría. Caminé despacio con la maleta, rozando el piso sin rumbo fijo y con los ojos hinchados por no haber dormido. Llegué a una tiendita pequeña, de esas que sobreviven más por la voluntad del dueño que por las ventas. La campanita de la puerta sonó y ahí estaba doña Teresa, una mujer morena, de cabello recogido y mirada cálida. ¿Todo bien, señora?, preguntó al verme empapada. Mentí. Sí, solo necesito un café. Me preparó uno de esos económicos que saben más a agua caliente que a café. Pero ese día me supo a vida. Me lo tomé despacio, sintiendo cómo me calentaba las manos y el pecho. Doña Teresa, con esa intuición que solo tienen las mujeres que han pasado por mucho, se acercó otra vez. No se agobie, mija. Cuando una puerta se cierra, a veces es porque Dios quiere abrirle un portón.
Le sonreí apenas. Si ella supiera que yo ni siquiera tenía una puerta en ese momento. Salí de la tienda y caminé hasta un pequeño hotel barato que estaba a una cuadra de la central. El letrero de habitaciones económicas parpadeaba como si también estuviera cansado. Con los $6 no alcanzaba para nada, pero el encargado, un joven flaco y ojeroso, me dejó quedarme en una habitación diminuta a cambio de ayudarle a limpiar unas cuantas. Acepté. A esa altura, cualquier cosa que me devolviera un poquito de dignidad me bastaba. Mientras barría el pasillo de la segunda planta, mis pensamientos regresaron inevitablemente al pasado, a aquellos años en los que Mateo cabía en mis brazos. Nací en un pueblito cerca de Veracruz, rodeado de montañas verdes, gallinas, sueltas cañas de azúcar y calles de tierra que se volvían lodo cuando llovía. Mi mamá, doña Remedios, era costurera. Cosía vestidos para fiestas, uniformes escolares, manteles para bodas. Su máquina de coser era el sonido constante de mi infancia. Mi padre, él era presencia intermitente. A veces aparecía con algún dinero, otras veces con el olor del alcohol pegado al cuerpo. Crecí entre carencias, pero también entre risas. Mi mamá siempre decía, la pobreza duele menos cuando el corazón está lleno. Yo no entendía eso de niña. Lo entendí muchos años después, cuando el corazón se me fue vaciando poco a poco. A los 17 años conocí a Héctor, el padre de Mateo. Era guapo, alegre y tenía un sueño distinto cada semana. Al principio me hacía reír, pero pronto me di cuenta de que él vivía más en el aire que en el suelo. Cuando quedé embarazada, pensé que se quedaría conmigo. Error. Desapareció sin dejar rastro. Mi mamá me abrazó cuando le conté. «¿No estás sola?», me dijo. «A veces los hombres se van, pero los hijos se quedan». No sabía cuánta razón tenía. Mateo nació una madrugada fría. Tenía el cabello negro como el mío y lloraba con tal fuerza que parecía reclamar su lugar en el mundo. Lo abracé y sentí que con él mi vida había encontrado sentido. Los siguientes años fueron de trabajo incansable. Vendía tamales por las mañanas, limpiaba casas por las tardes y cosía por las noches. Dormía poco, pero no me quejaba. Todo era para Mateo. Cuando tuvo fiebre, por primera vez, me sentí morir. Me pasé la noche sosteniéndolo, mojando su frente con un paño frío. Me acuerdo que le decía, «Aquí estoy, mijo. No te voy a dejar». Y lo cumplí. Nunca lo dejé. Cuando cumplió 7 años, lo inscribí en la primaria del pueblo. Era un niño inteligente, rápido, para aprender siempre preguntando por qué esto y por qué lo otro. Yo me sentía orgullosa cada vez que llegaba con una estrellita en su cuaderno. Guardé todas. A veces no teníamos para comer más que frijoles y tortillas, pero él nunca se quejó. O tal vez era tan niño que no se daba cuenta del esfuerzo. Yo trabajaba doble turno para que no le faltaran los útiles, los zapatos, la mochila. Cuando Mateo cumplió 15, decidimos mudarnos a Puebla. Yo creía que allá tendría mejores oportunidades. Conseguí trabajo en una cocina económica y luego limpiando oficinas por las noches. Mateo estudiaba y trabajaba medio tiempo como repartidor, pero comenzó a avergonzarse de mis trabajos. Lo noté la primera vez que vino Camila, su novia de clase alta. Mateo me pidió que no usara mi delantal manchado si iba a conocerla. Recuerdo que me sentí pequeña, como si yo fuera una vergüenza. Pero respiré profundo y lo dejé pasar. Así comienzan los dolores grandes, ¿verdad? Con pequeños silencios que una traga para no perder a los hijos. Con el tiempo, Mateo terminó la universidad, algo que yo jamás imaginé ver, y consiguió un empleo bueno en una empresa de logística. Cuando se casó con Camila, pensé que ambos estaban felices,
Pero fue ahí, en su boda, donde escuché por primera vez a doña Leticia, la mamá de Camila, decir: «Qué suerte que Mateo salió tan listo». Con una madre tan sencilla como la suya, cualquiera se hubiera quedado en el pueblo. Lo dijo con una sonrisa educada, pero cada letra era veneno. Yo fingí no escuchar. Así somos las madres, nos tragamos palabras que queman con tal de no hacer un escándalo. Mateo empezó a visitarme menos, llamaba poco, y cuando lo hacía, casi siempre era para pedirme dinero porque se les había presentado un gasto inesperado. Yo daba, siempre daba, porque eso hacemos, las madres nos partimos el alma para que ellos no sufran. Y ahora, allí estaba yo, limpiando un pasillo, en un hotel barato, tratando de mantenerme firme mientras recordaba todo lo que había dado y lo poco que había recibido. Me apoyé en la escoba, respiré profundo y sin querer un sollozo escapó. No lloraba por pobreza, ni por el cansancio. Lloraba por la verdad más dolorosa: mi hijo había dejado de quererme. Pero en ese momento no sabía que el destino preparaba algo tan extraño, tan inmenso, tan inesperado, que pondría mi mundo de cabeza. Y que una semana después, la Rosa abandonada en la central de autobuses sería irreconocible. Desperté con un sobresalto. El sonido del carrito de limpieza golpeando contra la pared del pasillo me arrancó de un sueño inquieto, uno en el que Mateo me extendía la mano para sacarme de la lluvia, solo para soltarme de nuevo. Abrí los ojos y vi el techo amarillento del cuartito del hotel. Un ventilador viejo giraba con un quejido metálico que parecía llorar conmigo. Había pasado 2 días así, limpiando cuartos, barriendo pasillos, lavando trastes, solo para poder quedarme en esa habitación diminuta que olía a humedad y jabón barato. Mis manos estaban agrietadas por el cloro, mis rodillas adoloridas por subir y bajar escaleras con cubetas. Y aún así, agradecía tener ese lugar. Después de aquella noche, cualquier sitio que no fuera la banca fría de la central era un descanso. Pero la tristeza seguía allí, como un perro callejero que no se despega, aunque lo corras a pedradas. Esa mañana bajé a la recepción para entregar las llaves de los cuartos ya arreglados. El encargado, un muchacho de no más de 20 años, me sonrió. «Gracias, doña Rosa. Usted trabaja más que todos nosotros juntos». Le devolví la sonrisa, una sonrisa cansada, pero verdadera. «No es nada. Estoy acostumbrada a trabajar. Toda mi vida lo he hecho». Salí a la calle. El sol por fin había aparecido tímido, pero cálido. Caminé hacia la tiendita de doña Teresa. El olor a bolillos recién horneados salió a saludarme, incluso antes de llegar. Ella estaba acomodando garrafones de agua. «Buenos días, mija», me dijo con esa voz que parecía manta calientita. «Buenos días, doña Tere. Siéntate, ya te vi la cara. Necesitas algo calientito». Me sirvió un cafecito con canela y 2 galletitas. Le pagué lo poquito que había ganado el día anterior, y aunque ella insistió en regalarme el café, yo me negué. No quería sentir que le debía nada a nadie. Últimamente, deberle había significado humillación. Mientras tomaba el café, mis dedos buscaron en automático mi cartera vieja. Una cartera gastada con las esquinas peladas. La abrí para revisar cuánto me quedaba. Lo suficiente para sobrevivir un día más. Quizá 2. Pero entre las ranuras de la cartera vi un trozo de papel doblado varias veces. Un papel que había olvidado por completo. Lo saqué. Era un boleto de lotería internacional, uno de esos sorteos en euros que vendía don Julián, el dueño del kiosco cerca de donde solía trabajar. Recordé el día que lo había comprado semanas atrás. Había ido a pagar un recibo y don Julián me dijo:
Ándele, doña Rosa, pruebe suerte. La vida da sorpresas. Yo había reído. A mí no me cae nada bueno, don Julián, pero bueno uno nunca sabe. Lo guardé sin pensarlo. Nunca revisé los resultados. Nunca imaginé que serviría para algo. Lo miré un instante largo. El papel estaba arrugado, un poco manchado por la lluvia. Pensé tirarlo. Pero en la mesa de la tiendita había un pequeño televisor prendido. Y justo en ese momento, el conductor del noticiero decía: el ganador del premio mayor de 6 millones de euros aún no aparece. Casi dejé caer el café. Volteé hacia la pantalla. Doña Teresa también la miraba como hipnotizada. ¿Qué número cayó?, preguntó alguien del pasillo entre las estanterías. El conductor comenzó a leer la serie de números uno por uno. Yo bajé la vista al boleto. El primer número coincidía. El segundo también. El tercero. Sentí que el corazón me dio un vuelco tan grande que me quedé sin aire. Doña Teresa me vio pálida. ¿Qué pasa, mija? Creo que... Extendí el boleto hacia ella con manos temblorosas. Ella lo leyó. Miró la pantalla. Lo revisó otra vez. Y otra. Hasta levantarse de golpe. ¡Ay, Virgen Santa! Es el mismo número. Sentí que el suelo se movía. O quizá era yo. La gente que estaba en la tienda se acercó. Una señora con mandil dijo: ¿Es usted la ganadora? Yo apenas pude responder: No sé. Necesito estar segura. Doña Teresa me agarró del brazo. Vamos con don Julián. Él te dice si es real. Caminamos rápido por la calle. Yo casi no escuchaba nada. Solo oía mi corazón latiendo como un tambor desesperado. Cuando llegamos al kiosco, don Julián estaba acomodando periódicos. Don Julián gritó: «Doña Teresa, revise esto». Él tomó el boleto con cuidado. Lo pasó por un lector especial. El aparato tardó unos segundos que parecieron eternos y luego emitió un sonido agudo. Don Julián alzó la vista con los ojos muy abiertos. Doña Rosa tragó saliva. «Siéntese, por favor». «¿Es falso?», pregunté con la voz quebrada. «No». «Entonces...». «Doña Rosa, usted es la ganadora oficial del premio mayor de 6 millones de euros». «¿6 millones?» «Sí, señora. Y debe comunicarlo a las oficinas centrales. Esto es legítimo». Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en una caja de refrescos. Sentía que la sangre me zumbaba en los oídos. 6 millones de euros. Yo, Rosa, la mujer que había sido abandonada con $6. Doña Teresa me abrazó. «Dios es justo, mija. Lo que te quitó la vida, te lo regresó multiplicado». Pero yo no lloré de alegría. Lloré de miedo. Lloré porque no entendía. Lloré porque no sabía qué iba a pasar ahora. Una voz dentro de mí decía: «Si Mateo supiera esto, si él supiera...». Pero otra voz respondió firme y fría: «Él no merece saberlo. Él te dejó primero». Respiré profundo. Miré el boleto entre mis dedos. Y por primera vez en muchos años sentí que el destino me daba una pequeña oportunidad de levantarme. No sabía cómo usar ese dinero. No sabía qué hacer. Pero sí sabía una cosa: no iba a volver nunca más a la banca fría de la central. Ese día comenzó mi renacimiento. Y yo todavía no lo sabía. No recuerdo bien cómo regresé al hotel ese día. Todo lo que sé es que caminaba como si mis pies no tocaran el suelo, como si mi cuerpo fuera ligero y pesado al mismo tiempo. En mis manos llevaba el boleto dentro de una bolsa de plástico transparente que doña Teresa me había dado para que no se te vaya a mojar, mija. Cada paso me parecía irreal. Cada respiración, un recordatorio de que lo que acababa de pasar no era un sueño. Al llegar a la recepción, el joven encargado me miró con curiosidad.
¿Todo bien, doña Rosa? ¿Está pálida? Sí, sí creo que sí, respondí, aunque mi voz temblaba. Solo necesito sentarme. Subí al cuartito, cerré la puerta y me quedé ahí, mirando las paredes descascaradas, como si esa habitación pudiera responderme qué debía hacer ahora. 6 millones de euros. Era como si alguien hubiera puesto el cielo entero en mis manos, justo cuando yo había perdido todo. Me senté en la cama y saqué el boleto para verlo otra vez. Lo toqué con la punta de los dedos, temiendo que al pestañear desapareciera. En ese momento el teléfono del hotel sonó. Lo contesté con el corazón latiendo fuerte. Era doña Teresa. Mija, hablé con mi cuñado. Él conoce a un notario muy serio de confianza. Se llama licenciado Herrera. Dice que es mejor que lo consultes antes de hacer cualquier cosa. Mi primera reacción fue miedo. ¿Y si me quita el dinero? ¿Y si esto es una trampa? Rosa, dijo ella con voz firme. Ya pasaste toda tu vida desconfiando para sobrevivir. Ahora debes aprender a confiar un poquito. Para vivir. Sus palabras me hicieron llorar. Al día siguiente, muy temprano, doña Teresa me acompañó a una oficina cerca del centro. Era un edificio viejo, pero elegante, con paredes llenas de diplomas enmarcados y un olor a madera antigua que me recordó la iglesia del pueblo donde crecí. Un hombre alto, delgado y canoso salió a recibirnos. Tenía lentes de montura dorada y una expresión que inspiraba respeto, pero no miedo. ¿Usted es doña Rosa?, preguntó. Pase, por favor. Ya me comentó Teresa un poco, pero quiero escucharla directamente. Me senté frente a él, sosteniendo el boleto entre las manos como si fuera un bebé. No sé qué hacer, confesé. No quiero que me roben. No quiero que se aprovechen de mí. El licenciado asintió con calma. Es normal tener miedo, sobre todo cuando la vida da un giro tan grande. Pero no se preocupe, vamos a hacer esto paso a paso. Pidió ver el boleto, y yo se lo entregué sin soltar del todo. Él lo revisó con seriedad, tomó notas y se quedó en silencio unos minutos. Finalmente habló. Es legítimo. Este boleto es auténtico. Usted es la ganadora. Sentí como mis hombros se relajaban por primera vez desde que lo supe. Pero hay algo que debe entender doña Rosa. Continuó él, un premio. Así trae problemas, no solo bendiciones. La gente cambia cuando huele el dinero. Especialmente la familia. Mi estómago se encogió. Yo sabía exactamente a quién se refería, aunque él no conociera mi historia. Entonces, ¿qué hago? Primero protegerse, respondió él. Le recomiendo abrir una cuenta especial, crear un fideicomiso y dejar que el dinero no esté directamente a su nombre. Eso evitará demandas injustas o presiones familiares. ¿Presiones familiares?, repetí, aunque ya sabía la respuesta. El licenciado entrelazó sus dedos sobre el escritorio. El dinero despierta ambiciones, y cuando la gente piensa que tiene derecho sobre lo suyo, pueden lastimarla, incluso más cuando son hijos. Sus palabras me golpearon. Me vi sentada en la banca de la central, con la ropa mojada con $6 en el bolsillo, viendo a Mateo irse sin mirar atrás. Asentí tragando lágrimas. El licenciado me ayudó a firmar documentos, abrir cuentas especiales, notificar al consulado de la lotería y programar la transferencia del premio. Yo no entendía casi nada de términos legales, pero él me explicó todo con paciencia. Usted no se preocupe, doña Rosa, yo la voy a acompañar en este proceso. Por un instante sentí que alguien finalmente me veía, no como una carga, no como una sirvienta, sino como una persona con futuro. Salimos de la oficina con una carpeta llena de papeles importantes. Afuera el sol brillaba con fuerza. Parecía otro día, otro mundo, otra vida. Doña Teresa caminaba a mi lado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me detuve.
Miré la calle, los puestos de flores, las personas cargando bolsas del mandado, los coches pasando rápido. No lo sé, deseaba decir, voy a buscar a Mateo y hablar con él. Pero la voz del licenciado resonaba en mi mente. La gente cambia cuando huele el dinero. Y yo ya sabía cómo era Mateo sin dinero de por medio. Esa tarde, el licenciado Herrera me llamó. Doña Rosa, le recomiendo que busque un lugar más seguro para vivir. No es bueno que siga en ese hotel. Si alguien se entera de su premio, podría estar en peligro. Tenía razón. Había pasado toda mi vida durmiendo donde podía, comiendo lo que alcanzaba. Pero ahora podía elegir. Por primera vez en casi 6 décadas podía elegir. Con la ayuda de doña Teresa, encontré un pequeño apartamento en la colonia La Paz. Nada lujoso, pero limpio, con ventanas grandes, paredes recién pintadas y una cocinita acogedora. Firmé el contrato temblando. No sabía que podía sentir tanta felicidad por tener un techo mío de verdad. Un techo que no dependía de Mateo. Un techo donde nadie iba a decirme que era una carga. Esa noche dormí abrazando una cobija suave que recién había comprado. Y antes de quedarme dormida, pensé, si Mateo sabía lo que hice por él, si supiera lo que ahora tengo, ¿vendría por amor o vendría por interés? Me dolió pensar que no estaba segura de la respuesta. Aún así, una pequeña voz dentro de mí susurró, no tengas miedo, Rosa, apenas estás empezando. Y así, mientras la ciudad dormía, yo cerré los ojos, sin saber que muy pronto mi hijo descubriría la noticia, y que ese descubrimiento desataría una guerra que nunca imaginé. El primer mes en mi nuevo departamento fue como volver a aprender a respirar. Cada mañana despertaba sin sobresaltos, sin miedo a que alguien me corriera, sin el peso de esperar llamadas humillantes. Me preparaba un cafecito de olla, abría la ventana y dejaba que el sol entrara. Era paz, una paz que nunca había conocido. Pero la paz, como todo lo bueno, dura poco cuando hay dinero de por medio. Una tarde, mientras estaba acomodando la pequeña mesa del comedor, escuché que alguien tocaba la puerta. No esperaba visitas. Nadie sabía dónde vivía. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Me acerqué despacio mirando por la mirilla. Y ahí estaba, Mateo, mi hijo, el mismo que me había dejado en la central con $6 en la mano. El mismo al que yo había amado más que a mi propia vida. Se veía distinto, ojeroso, agitado, como si hubiera corrido. Cuando abrí la puerta, me sonrió con una mezcla de culpa y urgencia. Mamá. Solo esa palabra bastó para que algo dentro de mí se retorciera. ¿Cómo supiste dónde vivo?, pregunté sin abrir por completo la puerta. Me lo dijo una vecina de doña Teresa. Dijo que ahora vivías aquí. Me mordí el labio. Sabía que en un barrio pequeño nada se guarda en secreto mucho tiempo. Mateo bajó la vista. Mamá, vengo a pedirte perdón. Esa frase en boca de un hijo debería sentirse como medicina, pero a mí me supo a engaño. Tenía una forma rara, apresurada, como si la hubiera ensayado en el coche. Aún así abrí la puerta, porque así somos las madres, nos duele pero dejamos pasar. Mateo entró, miró alrededor como inspeccionando. Supe al instante que estaba calculando. ¿Cuánto valía el lugar? Si estaba bien amueblado, si había señales de dinero. El silencio era espeso. Mamá comenzó de nuevo. Sé que me equivoqué aquella noche. Equivocarse es perder un recibo, llegar tarde, olvidar un cumpleaños. Pero abandonarme bajo la lluvia, eso fue otra cosa. Suspiré. ¿Qué quieres, Mateo? Se quedó helado al oírme hablar así. Mamá,
¿Por qué dices eso? Solo quiero arreglar las cosas. Pero entonces, sin siquiera respirar entre frase y frase, dijo, es verdad lo que dicen que ganaste una lotería, una internacional, que son millones, mamá. Ahí estaba, el verdadero motivo. Me quedé quieta. Ni afirmé ni negué. Mateo se acercó demasiado. Mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? Somos familia. Tuve que reír, no una risa alegre, una de esas que salen del dolor. Familia, Mateo, me dejaste como si fuera basura. Él comenzó a hablar rápido, justificándose. Mamá estaba estresado. Camila y yo teníamos problemas económicos. Tú no entiendes la presión. Te señalé dónde estaba la salida. Aquella noche. Lo interrumpí, controlando mis lágrimas. Podías haberme llevado a mi casa. Podías haberme dejado con dignidad. Pero me abandonaste en una banca. Mateo tragó saliva, evitando mi mirada. Mamá, perdóname de verdad. Pero piensa en lo que podríamos hacer con ese dinero. Podríamos comprar una casa más grande, pagar deudas, preparar todo para el bebé. Ahí estaba, la palabra mágica, bebé, la herramienta perfecta para manipular a una madre. Mi corazón dio un salto. ¿Van a tener un hijo? Sí. Mamá, vas a ser abuela. Me quedé helada. El aire se volvió pesado. Me ardía el pecho. Una parte de mí deseó abrazarlo y llorar de felicidad. Otra parte supo exactamente por qué me lo estaba diciendo justo ahora. El bebé no era una noticia. Era una moneda. Respiré profundo. Me alegra por ti, Mateo. Pero ese niño no necesita mi dinero. Necesita un padre responsable. Mateo dejó caer la máscara de arrepentimiento. Vas a negarte a ayudar a tu propio nieto. Estoy negándome a seguir siendo tu cartera. Eso sí, sus ojos se encendieron de rabia. ¿Y para qué quieres ese dinero? Estás vieja, ni sabes usarlo. Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero me mantuve firme. Vieja sí, ignorante no. Y te aseguro algo, no volveré a mantener a quien me trata como estorbo. Mateo apretó los puños. ¿Es lo que piensas? ¿Que quiero aprovecharme? No, respondí con calma, no lo pienso. Lo estoy viendo. En ese momento supe que había perdido a mi hijo mucho antes de la noche en la central. Mateo se fue sin despedirse, cerrando la puerta con fuerza. Supe que esa no era la última vez que lo vería. Y no me equivoqué. Al día siguiente, doña Teresa llegó a mi casa con el teléfono en la mano. «Rosa, tienes que ver esto». Mateo había publicado en su Facebook: «Mi madre me abandonó cuando más la necesitaba. Ahora presume millones mientras su nieto está por nacer. ¡Qué vergüenza!». La publicación tenía cientos de comentarios. Algunos conocidos del barrio escribieron: «Pobre muchacho. Esa señora siempre fue bien orgullosa. Con dinero se olvida uno de dónde vino». Yo leí todo en silencio. Cada palabra era una piedra. Doña Teresa apretó mi hombro. «No te dejes, mija. Lucha. Ya sufriste suficiente». Esa noche llamé al licenciado Herrera. «Licenciado, creo que necesito protección». «No se preocupe, doña Rosa. Esto ya dejó de ser un asunto familiar. Ahora es difamación. ¿Qué haremos? Lo que corresponde a una carta legal. ¿Y si sigue una demanda?». Respiré hondo. No quería guerra, pero tampoco iba a permitir que me destruyeran otra vez. Yo no lo sabía entonces, pero lo que comenzó como un abandono en una central terminaría convirtiéndose en una batalla pública que cambiaría mi vida para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. No sabía si llorar, gritar o simplemente apagar mi celular para no ver el desastre que mi propio hijo estaba provocando. El licenciado Herrera me dijo que no respondiera nada, que guardara silencio, que no alimentara el fuego. Pero,
¿Cómo mantenerse en silencio cuando te llaman mala madre delante de todo el barrio? ¿Cómo quedarte quieta cuando te pintan como una monstruo avara y sin corazón? Una tarde, mientras preparaba café, escuché golpes en la puerta. No uno ni dos. Golpes insistentes, casi furiosos. Me asomé por la mirilla. Camila. Y detrás de ella, doña Leticia. Mi estómago se encogió. Abrí solo un poco lo suficiente para que entrara el aire, no la manipulación. «Buenas tardes, Rosa», dijo Camila, con una sonrisa que parecía hecha de plástico barato. «¿Podemos pasar?» «No. Dime qué quieres desde ahí». Camila bajó la mirada con falsa humildad. «Queremos hablar, rectificar lo que pasó. Mateo está muy mal». Detrás doña Leticia alzó la voz. «Mi niña está embarazada, Rosa. Embarazada. ¿No te da vergüenza negarles apoyo?» Sus palabras eran cuchillos dulces, cubiertos de veneno. Respiré hondo. Yo no les niego apoyo, les niego mi dignidad. Camila fingió llorar. «Mamá Rosa, por favor. El bebé va a necesitar muchas cosas y Mateo dice que tú tienes millones». «Y ustedes tienen mucha cara», respondí con frialdad. Las dos se quedaron mudas. Por primera vez me escuchaba a mí misma hablar con firmeza. Por primera vez en mi vida no estaba pidiendo perdón por existir. Camila tragó saliva. «Rosa, piensa en el futuro de tu nieto». «Estoy pensando», contesté. «Y si ese niño un día quiere conocerme, lo recibiré con los brazos abiertos. Pero a ustedes no les voy a financiar la vida». Doña Leticia bufó. «Qué mujer tan desagradecida eres». «Mejor así», respondí cerrando la puerta lentamente. «Prefiero ser desagradecida, hacer su servidumbre de por vida». Escuché un golpe contra la puerta. «Esto no se va a quedar así», gritó doña Leticia. Yo temblaba, pero no de miedo, de coraje, de claridad. Esa misma noche, el licenciado Herrera llegó con un sobre. «Doña Rosa, aquí está la carta formal. Mateo debe bajar la publicación y dejar de mencionarla. Si no obedece, procederemos legalmente». Le agradecí, pero una parte de mí seguía rota. Nunca imaginé tener que defenderme de mi propio hijo. En tribunales. Al día siguiente, Mateo bajó la publicación, pero no se disculpó. Pensé que ahí terminaría todo, pero me equivoqué. A los pocos días, apareció en un grupo comunitario de Puebla una publicación firmada por una cuenta anónima. «Rosa, la ganadora de millones, abandonó a su hijo y ahora presume dinero mientras su nieto no tiene ni cuna». Las fotos venían acompañadas de rumores inventados, palabras crueles y juicios que nunca escuché en persona, pero que se volcaron sobre mí como una ola helada. Ese día, mientras veía mi celular, una lágrima cayó sobre la pantalla. No por el dinero, no por la difamación, sino porque yo había criado a Mateo con tanto amor, y ahora él era quien movía esas cuerdas desde la sombra. «No lo hagas», Rosa, me dije frente al espejo. «No vuelvas a doblarte». Justo cuando el dolor se volvía insoportable, recibí una llamada de una estación de radio local. Una conductora llamada Lupita Méndez. Con voz cálida me dijo: «Doña Rosa, muchas mujeres de la comunidad han escrito sobre usted. Quieren escuchar su versión. No sé si sea buena idea. A veces guardar silencio permite que otros cuenten nuestra historia como quieren», respondió ella. «¿Por qué no la cuenta usted?» Apreté el celular. Habían hablado tanto por mí. Quizá ya era hora de hablar por mí misma. Acepté. El día de la entrevista, mis manos temblaban. Nunca había hablado en radio. Nunca había dicho mis emociones tan claras. Lupita me recibió con un abrazo y me sentó frente al micrófono. «Aquí estamos con doña Rosa, una mujer que muchos conocen por rumores.
pero que hoy viene a contarnos la verdad. Tragué saliva, respiré y hablé. Hablé de cómo crié sola a Mateo, de las noches de trabajo, de los años de sacrificio, del abandono en la central de autobuses, del billete de $6, del boleto de lotería arrugado, de cómo el dinero no me había cambiado, pero sí había revelado quién me quería y quién me usaba. Yo no abandoné a mi hijo, dije con la voz quebrándose al aire. Solo dejé de permitir que me tratara como basura. Hubo silencio en la cabina, un silencio respetuoso, hermoso. Luego el teléfono comenzó a sonar. Una mujer mayor dijo: «Doña Rosa, yo también fui tratada como estorbo por mis hijos. Gracias por decir lo que yo nunca me atreví». Otra lloró al aire. Otra dijo que se separó de un matrimonio abusivo gracias a escucharme. Otra solo dijo: «Gracias por existir». Yo lloré, pero por primera vez no lloré de tristeza. Lloré porque entendí algo. No estaba sola, nunca estuve sola. Éramos miles de mujeres invisibles, recuperando la voz. Ese mismo día, al volver a casa, dejé el celular sobre la mesa y me prometí algo. Ni un peso más para quien no me ama, ni una lágrima más para quien no me respeta. Doné una parte de mi premio a un comedor comunitario, otra a una casa hogar. Comencé a ayudar a mujeres mayores a entender trámites y apoyos. Me convertí sin querer en una especie de guía para otras que, como yo, habían sido usadas, desechadas, humilladas. Y mientras más mujeres llegaban a mí, más pequeña se hacía la sombra de Mateo. Sabía que él volvería, sabía que no se iba a detener, porque cuando el dinero huele a sangre, hay gente que nunca suelta la presa. Pero lo que él no sabía era que ahora yo ya no era la misma mujer temblorosa, abandonada en una central. Ahora tenía voz, tenía fuerza, tenía dignidad y estaba lista para lo que viniera. El día que todo explotó, llegó sin avisar. Yo estaba en mi cocina preparando caldo de pollo para la cena cuando escuché 3 golpes secos en la puerta. No 1, no 2, 3. Golpes que no piden permiso. Golpes que exigen. Mi corazón lo supo antes de que mis ojos confirmaran. Miré por la mirilla. Mateo, solo, con una expresión que no le conocía, mezcla de angustia, derrota y algo más oscuro. Abrí apenas unos centímetros. «¿Qué quieres, Mateo?» Él respiró hondo, como quien se prepara para actuar. «Mamá, por favor, déjame pasar. Tenemos que hablar». Me quedé inmóvil. Durante meses, su relación conmigo había sido insultos disfrazados, manipulación, expresión, y ahora aquella voz suave se sentía falsa. Aún así, lo dejé entrar. No por él, por mí, porque necesitaba cerrar el círculo. Mateo caminó hasta el comedor. Miró la mesa, las paredes, la pequeña repisa con flores artificiales. «Vives bien», murmuró. No era un halago, era evaluación, cálculo. Se sentó, bajó la cabeza y empezó: «Mamá, perdóname, por todo, por aquella noche en la central, por lo de Facebook, por gritarte». Yo crucé los brazos. ¿Por qué ahora él levantó la vista? Tenía los ojos húmedos. «Porque te necesito». Ahí estaba, la verdad. Siempre llega aunque la disfracen. Camila me dejó, soltó. Se llevó al bebé. Dice que no sirvo para nada. Estoy sin trabajo, sin casa. Y me miró con una mezcla de vergüenza y esperanza. «Eres lo único que me queda, mamá». Sentí que el mundo se detuvo. Y durante un segundo, uno solo, la Rosa de hace un año, habría corrido a abrazarlo. La Rosa que dormía en un piso frío, que confiaba con los ojos cerrados, que aceptaba migajas,
con tal de recibir una palabra amable. Pero esa rosa murió la noche de lluvia en la estación de autobuses. Respiré lento. Me acerqué y en lugar de consolarlo, me senté frente a él con la espalda recta. Mateo, dije, ¿tú crees que yo te debo algo? Él movió la cabeza rápidamente. No. Bueno, mamá, solo necesito ayuda para empezar. ¿Ayuda emocional? ¿O los 6 millones y...? Se quedó callado, demasiado callado. Ese silencio fue mi respuesta. Mamá, solo un préstamo, solo para recuperar a mi familia. ¿A tu familia?, pregunté. ¿Esa que te dejó? ¿O yo a la que dejaste tú? Mateo apretó los puños. Soy tu hijo, y yo soy una persona, respondí con calma. Una que ya no vas a usar. El silencio cayó entre nosotros como una muralla. Él se levantó de golpe. No puedes hacerme esto, soy tu sangre. No soy un cajero automático, le contesté, y tú no eres un niño abandonado. Eres un adulto que toma decisiones y paga consecuencias. Mateo dio un golpe a la mesa. Te vas a arrepentir. Lo acompañé hasta la puerta, sin levantar la voz. Ya me arrepentí demasiado, hijo. Y eso se acabó. Cuando cerré la puerta, mis manos temblaron. No por miedo, por liberación. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Mateo no regresó, no llamó, no escribió. Y aunque una parte de mí esperaba un lo siento sincero, otra parte sabía que ese día quizás nunca llegaría. Me dediqué a lo que me llenaba mis clases de pintura con mujeres mayores. Los sábados con los niños, que reían mientras mezclaban colores. El pequeño jardín donde crecían mis geranios. Un día, mientras pintaba un paisaje con tonos dorados, entendí algo. La vida no me había premiado con 6 millones de euros. La vida me había premiado con la oportunidad de volverme a elegir a mí misma. Una mañana, mientras riaba las plantas, el cartero dejó una carta. No tenía remitente, la abrí con cuidado. Dentro había una foto de un bebé, un niño hermoso con ojos enormes, y un papelito que decía: este es tu nieto. Si algún día quiere buscarte, déjale la puerta abierta. No era de Mateo, era de Camila. Cerré los ojos, no lloré. Sonreí con tristeza dulce. La puerta estará abierta, susurré. Para él, solo para él, para el niño que no tiene culpa, para el niño que tal vez un día querrá conocer a su abuela. Pero para Mateo, no más puertas, no más cadenas. Hoy, a mis 60 años, puedo decirlo sin temblar. No me arrepiento de haber amado a mi hijo. Me arrepiento de haber dejado de amarme a mí misma por tanto tiempo. La lotería me dio dinero, pero la vida me dio algo mejor: dignidad, fuerza, paz. Cada atardecer, cuando miro el cielo desde mi ventana, me recuerdo a mí misma algo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Y mientras pinto mi nuevo cuadro, un amanecer rojo que simboliza renacimiento, pienso en todas las mujeres que escucharán mi historia. Si mi voz las toca, si las hace levantarse, si las ayuda a poner un límite, entonces todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. Dime desde qué ciudad o país nos escuchas hoy. Tus palabras, tu vivencia y tu fuerza también importan en este espacio. Y si deseas seguir escuchando relatos llenos de emoción, de enseñanza, de dignidad y de segundas oportunidades, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. Gracias por ser parte de este camino. Sigamos adelante juntos.